Bueno, un placer estar aquí compartiendo con ustedes, gracias al equipo de Mil y Una Ideas para Venezuela, que hacen este gran esfuerzo. Design Thinking, en español, como decía Mariana, se ha traducido como pensamiento de diseño, pero no es más que una herramienta poderosísima para diseñar productos, servicios, estrategias o cualquier cosa que se nos ocurra. Por eso es que hoy, bueno, los chicos me han pedido que les hable de Design Thinking como una herramienta que podemos usar todos los emprendedores, inclusive con más énfasis aún que siempre le hago los emprendedores sociales. Creo que es un proceso maravilloso que enriquece la generación de ideas, la innovación y nos ayuda pues a ponernos activos, a resolver problemas con un enfoque sumamente sistémico y, que es lo más bonito, centrado en lo humano. El pensamiento de diseños se ha usado hoy día en muchísimos campos, en la industria automotriz, en la industria de todo lo que es servicios médicos, se ha usado para diseñar estrategias de negocios, para usar diseños de productos, diseños de servicios, estrategias en general de planes de cualquier empresa, en mercadeo. La verdad es que es infinito el uso que se le ha dado, a pesar de ser una herramienta bastante novedosa. Y es justamente un poquito lo que les trato de venir a hablar hoy, esperando que al menos tengan un poquito de curiosidad los que no lo conocen y de que se puede aplicar en básicamente lo que nosotros estemos haciendo. La primera cosa es entender un poco que lo que nos propone el diseño, el pensamiento de diseño o el design thinking es ponernos lo que llaman las gafas o los lentes como de diseñador, aunque no lo seamos. Desde cualquier disciplina que nosotros estemos entrenados o estemos estudiando o estemos acostumbrados, es tratar de ver con ojos de diseñador para encontrar esas cosas que son a lo mejor pequeños detalles que nunca nos fijamos, entender más el comportamiento del problema que queremos abordar desde lo humano y tratar de encontrar pues eso que nos sorprende en cada cosa y en cada parte de toda la estructura del proceso que tiene, que ya les voy a ir contando de qué se trata. Uno de los mayores exponentes del Design Thinking es Tim Brown, que es el CEO de una empresa que se llama IDEO. Él es profesor de ingeniería de la Universidad de Stanford y se ha dedicado pues, a promover lo que es este proceso o esta metodología, y la hizo pues, notoria y ampliamente conocida por un artículo muy importante que publicó en Harvard Business Review en el año 2008. Y de ahí como que se empezó a extender mucho más su uso y su conocimiento. Sin embargo, hay muchísimas escuelas que la usan y cada uno de los institutos o diferentes enfoques le da pues su propio toque, pero fundamentado en general más o menos en el proceso que les voy a presentar. El diseño, digamos, se diferencia el pensamiento de diseño del diseño tradicional, que ya no hablamos de individuos, sino hablamos de equipos, que ya, por ejemplo, no hablamos de productos, sino hablamos de experiencias, y que ya tampoco hablamos de la ingeniería mezclada con el arte como los componentes básicos del diseño, sino más de ese conjunto que se crea fantástico entre lo que es la tecnología, el negocio como tal y lo humano, que es lo novedoso, si se quiere, de esta propuesta. Es por eso que si quisiéramos como definir en qué consiste el design thinking o el pensamiento de diseño, es encontrar lo que es juntar todas las necesidades de esas personas, que son al fin de cuentas mis clientes o mis usuarios, con lo que es tecnológicamente posible, pero también con lo que es económicamente viable. De manera que ahí confluyan las necesidades de ese ser humano como cliente, como usuario, que forma mi centro, pero que a la vez yo le introduzco herramientas tecnológicas y por supuesto un modelo de negocio que lo permita ser sostenible y sustentable en el tiempo. Entonces, bueno, si nos ponemos a ver cuáles las características de alguien que quiera implementar este proceso de un pensamiento de diseño, debería estar fundamentado primero en lo colaborativo, que es esa herramienta o esa forma de ser que nos permite ser capaces, por supuesto, de trabajar en equipos, pero más allá de eso, estar abiertos a la diversidad, a las diferentes formas de pensar, a las diferentes ideas, a diferentes maneras de ver las cosas, diferentes enfoques sobre un mismo problema,
También nos permite o nos debería permitir estar centrados en lo humano, de manera que yo siempre vea antes de tender a diseñar un producto, porque me encanta diseñar un producto, no, primero yo tengo que entender cuál es la verdadera necesidad de a quién yo voy a diseñar, para quién yo voy a diseñar antes de enfocarme en el producto final. Después, bueno, el tener esa capacidad de ser experimental, porque el proceso de diseño, de design thinking, todo el tiempo itera, todo el tiempo tienes que hacer pruebas, muchas veces tienes que regresar a repensar las cosas, a validar hipótesis, a darte cuenta que lo primero que pensaste no funcionó y tener pues esa capacidad de experimentar tal cual. Y finalmente, pues ser optimista, porque yo creo que los emprendedores en general somos muy optimistas, pero quien quiera adoptar la metodología de Design Thinking también lo debe ser, sobre todo porque no importan las circunstancias, no importan las dificultades, el pensamiento de diseño propone que siempre hay maneras de generar un cambio cuando tú te enfocas en resolver el problema con nuevas ideas. Quizás esto es una de las razones por las cuales hoy día en casi todas las escuelas de negocio y particularmente en los programas de MBA se ha incorporado el Design Thinking como una materia más, como una línea de pensamiento, como inclusive una especialidad dentro de muchos de ellos y creo que es pues algo novedoso y que enriquece mucho la manera de abordar los problemas. Hoy día pues todo es diseño, si ustedes se ponen a ver, pues siempre se habla del diseño en cualquier tipo de industria, de productos, de servicios, siempre hablamos de diseño de experiencias, de diseño de estrategias, y por eso es que creo que conviene pues revisar este proceso. El Design Thinking se basa en un proceso muy sencillo, que si lo viéramos linealmente y se pudiera expresar de alguna forma, pasa por estas fases. Primero, entender cuál es el problema, entender cuáles son las necesidades, observar a mi usuario, observar el problema en vivo, qué es lo que yo voy a atender. Luego definir, después idear y después tenemos lo que es prototipar, que me disculpan, pero no hay un verbo en español para traducir prototyping, que es hacer prototipos, hacer pruebas de prototipos y finalmente testear, que tampoco es un verbo en español, pero no hay otra forma de traducirlo o implementarlo o hacer pruebas ya para validar pues, que todo lo que se hizo, lanzar al mercado, incluso escalar cuando sea el caso. Y si lo agrupáramos en tres grandes bloques, hablaríamos de toda la parte que es inspirar, después todo lo que concierne a la ideación o al idear ese concepto, ese servicio, ese producto que yo esté proponiendo y finalmente su implementación. Entonces, a grandes rasgos, así se define el Design Thinking, pero el Design Thinking también tiene algo muy interesante, es que si lo viéramos en este cuadrante, podemos ir de lo real a lo abstracto y del análisis a la síntesis. O sea, que pasa también por todas esas fases y además va interactuando entre ellas. Es muy interesante el poder hacer un proceso completo de Design Thinking. Y si lo tuviéramos que ver también como linealmente, desde otra perspectiva, al principio uno se siente que está como en un remolino, que no está seguro para dónde van las cosas, qué va a salir de todo esto, porque al principio es un proceso bastante desordenado, hasta que finalmente das con la idea clave, con el proceso central en el cual te vas a enfocar y ya finalmente fluye pues ya todo lo que es la implementación y la puesta en marcha de ese concepto, de esa idea o de ese servicio para el cual estabas trabajando. Como les comentaba antes, hay muchísimos enfoques. Yo tuve la suerte de estudiar mi último posgrado en una escuela de innovación que se llama Think en Ámsterdam y ellos también tienen una propuesta de Design Thinking para enmarcar todo lo que son procesos y proyectos de aceleración que tiene pues estas 4 fases, que quizás es otra también que puedan recordar y que se fundamenta primero en lo que ellos llaman sensing, que en el español sería como percibir, es usar los sentidos para darme cuenta de qué es lo que yo voy a abordar, qué es lo que está pasando alrededor, cuál es la necesidad de mi usuario, de mi cliente, en qué hábitat está, cómo se desenvuelve, observar muchísimo, pero con todos los sentidos, para luego visionar, es como empezar a pensar en cuál es el concepto, cuál es la idea, cuál es esa gran pregunta que quiere y que clama ser respondida, para luego pasar a lo que es el prototipo, que es hacer
bueno, pequeñas maquetas, pequeñas pruebas de eso que yo quiero implementar y finalmente escalar o llevar al mercado mi producto, mi servicio o lo que yo estoy diseñando. Si nos vamos como a cada una de las fases, la primera, que es entender, es justamente a partir del conocimiento hay que construir ese conocimiento que yo quiero implementar. Y cuando hablamos del entender, justamente hay que definir el problema, hay que entender muy bien en dónde están mis clientes, a quién voy a atender, priorizar ese proyecto, buscar todos los recursos que yo tengo para empezar como a poner un pequeño mapa de en dónde yo voy a trabajar. Ya bien decía Einstein que la formulación del problema es mucho más importante que su solución. Un problema que está mal planteado jamás va a llevar a una solución viable. Entonces es importantísimo detenerse a entender y a formular bien el problema. Y quizás en Design Thinking la mayor parte del tiempo se va en eso, en entender y en observar, más que al final prototipar o testear o implementar. El enfoque debería estar centrado pues, justamente en la actividad y no en el producto, como les comentaba antes. Nosotros como seres humanos nos gusta ver tanto algo listo, algo hecho, algo realizado, y sobre todo más cuando es producto de nuestras ideas y de nuestra innovación, que tendemos siempre a enfocarnos mucho en el producto y no en todo lo que estoy haciendo de para quién es ese producto, por qué ese producto es necesario, realmente alguien tiene la necesidad de ese producto, pero muchas veces nos vamos más hacia, bueno, no importa, pero lo quiero tener en el mercado y después ver si alguien lo compra. Esto propone todo lo contrario, es descubrir cuál es la necesidad, centrarse en esa necesidad, entender muy bien todo el contexto para luego hacer la propuesta. Después pasamos al observar, que es básicamente adquirir empatía con mis usuarios. Y este proceso es importantísimo porque es donde te permites tener tiempo para observar, usar tus sentidos, entender muy bien cuáles son las carencias, cuáles son los dolores que tiene ese cliente o ese usuario para luego empezar el resto del proceso. Pero pasas mucho tiempo observando, interactuando con expertos, haciendo entrevistas, validando ideas, hipótesis que tienes, yendo al lugar donde ese cliente vive, donde ese cliente interactúa, donde ese cliente normalmente trabaja, o sea cual sea el problema que tú estás tratando de resolver, tienes que ir a donde está pasando, no es resolverlo desde mi oficina, desde mi casa, donde yo creo que me sé todas las ideas, es estar ahí y vivir con esa persona, sus problemas, sus espacios, sus lugares, sus comportamientos para entender realmente qué es lo que vas a diseñar. Ya decía Ford también que si él le hubiera preguntado a la gente en ese momento qué quería, le hubieran dicho que caballos más rápidos. Y es porque muchas veces cuando tú le preguntas a alguien, la gente te dice cosas, pero al final cuando tú los observas es muy posible que hacen cosas que no dicen o hacen cosas diferentes a las que dicen. Entonces por eso es que es tanto el énfasis en observar, más que simplemente preguntar y indagar, porque muchas veces la gente responde cosas que quizás piensa que el otro quiere escuchar o que es lo acertado responder. Hay que observar y hay que salir de la caja, hay que salir de la oficina, hay que salir de la casa, hay que salir de la universidad e ir al lugar donde tú vas a intervenir, donde tú quieres generar ese cambio para entender todos los componentes que tiene ese problema. Ya en una de las metodologías, que son unas cartas que se usan mucho en Design Thinking para promover la innovación y el desarrollo de ese pensamiento, siempre te enfocan en eso, justamente te dicen, observa muy bien qué es lo que tu cliente hace, más qué es lo que el cliente dice que hace, porque justamente ahí puede haber una gran diferencia. Después pasamos a la etapa de definir, y ahí es ya definir el problema y definir cómo lo vas a resolver. Tenemos pues el desarrollar ese punto de vista y enfocarse en esa idea distinta. La siguiente, porfa, que es cuánto tiempo tienes para hacerlo, cuáles son los recursos que tienes, cómo esa primera propuesta que tú haces está respondiendo realmente al problema que tú quieres abordar, y tratar de empezar pues esa iteración de ideas que a veces es muy fluida para dar con eso.
Hay un proceso súper interesante que siempre pasa porque hay muchas herramientas que se usan para converger, pero hay otras que se usan para diverger. Y dependiendo del pensamiento que tú quieras provocar y del número de ideas que tú quieras proponer, o cuando tienes muchas ideas y ya necesitas más bien sintetizar, se usan unas herramientas u otras. En cada etapa del diseño hay muchísimas herramientas que se pueden usar en cada una de ellas. Cuando llegas allá a la etapa de idear, es cuando ya tú tienes definida claramente esa pregunta que quiere ser respondida. ¿Para qué yo voy a diseñar? ¿Qué es lo que yo voy a proponer? Siempre nosotros le llamamos en Think, en mi escuela, le llamamos la pregunta creativa. A esa gran pregunta que al final es por la que tú vas a trabajar, por la cual tú vas a idear. Ahí, bueno, tienes que identificar las necesidades, las motivaciones del usuario, tratar de proponer ideas, validar esas ideas, hacer preguntas, indagar más, hacer feedback con tus propios equipos, con tu equipo, con los otros usuarios, con posibles y potenciales clientes, aprender a recibir el feedback y ser humilde para si tienes que volver a empezar, pues volver a empezar. Es un proceso súper interesante y muy interactivo que promueve pues mucho la lluvia de ideas, el estar abierto a nuevas ideas, a nuevas propuestas. Se usa muchísimo pues diferentes formas de promover esa innovación, esa creatividad. Muchas veces es más el número y la cantidad que realmente la calidad, porque cuando tú estás obligado a proponer muchísimas ideas, salen ideas que nunca te hubieras imaginado que se te hubieran ocurrido ni a ti mismo y a tu equipo, y tu equipo se contagia. Entonces, la fluidez ideacional es muy importante que pase y hay muchísimas herramientas que se usan. Por ejemplo, hacer asociaciones entre objetos que tú nunca te imaginarías que tiene que ver, por ejemplo, un gato con una nevera, o por ejemplo, cómo aprender a dibujar ideas gráficamente, aunque tú no seas diseñador ni especialista en diseño, cómo se puede con pequeñas figuras, flechas, representar ideas y ser capaz de vender esa idea a alguien visualmente. Hay muchísimas formas, por ejemplo, pequeños retos de cómo puedes en este cuadrado generar el mayor número de divisiones posibles en 4 partes iguales, y uno diría, ay, bueno, siempre así, una cruz es lo primero que se nos ocurre, pero resulta que hay muchísimas maneras, la siguiente porfa, de hacerlo, muchas más de las que normalmente uno piensa. Entonces hay muchas herramientas que se usan para promover ese flujo de ideas. Nosotros en Design Thinking, como les comentaba al principio, llegamos siempre a la fase de prototipo, que también es muy divertida porque se utilizan materiales muy sencillos, desde cartulina, plastilina, Lego, cualquier cosa que esté al alcance, no tiene que ser costosa, para generar esas maquetas, para construir prototipos y para ser capaz de presentar mi idea con algo físico, que otros puedan validar y hablar de él. Cuando uno hace cosas con las manos, está comprobado neurológicamente que se fijan más en el cerebro, y por eso es que es muy importante crear el prototipo. Y el otro buen efecto de crear un objeto que tú puedas presentar a alguien es que la idea deja de ser tuya y se convierte en un objeto que si recibe feedback o recibe críticas, buenas o malas, tú no te sientes ya que eso es contra ti como personalmente. Entonces es muy libre el proceso cuando tú lo pones y lo plasmas en una maqueta. Bueno, obviamente él no fracasó, solamente estaba descubriendo algunas maneras, y siempre es importante prototipar, hacer prototipos, y no importa cuántas veces nos toque, y finalmente vamos a llegar a la idea que nos parece ideal, valga la redundancia, para presentarla para quien yo esté diseñando. Hay muchísimas formas de hacer prototipos a gran escala, a pequeñas escalas, usando las cosas que tengo a mi alcance. Es un proceso súper innovador, pero lo más importante es la rapidez y el enfoque que yo tenga para presentar esa idea. Esto no es una obra de arte, esto no tiene que ser espectacular, es simplemente que representa lo que yo quiero presentar. Y finalmente probar, adquirir el conocimiento a través de esas iteraciones y de esas pruebas finales, cuando yo ya pongo esto al alcance de otros, de mis clientes, de mis posibles expertos, de la gente que yo tengo cercana, que podrían ser usuarios, para yo validar
y recoger el éxito o no de esto. Si vemos resumido, pues el proceso todo completo es así se mostraría. Y yo, antes de terminar, solamente les quería decir, es una forma de comportarse, no es algo que se establece ni en una empresa, ni en una academia, ni en ninguna parte. Hay muchísimos ejemplos para que se ha usado la metodología de Design Thinking para muchísimas cosas. A mí las que más me gustan son las aplicaciones en impacto social. Les quería compartir brevemente algunos ejemplos solamente para mostrárselos. El Impact Hub Caracas fue producto de la metodología de Design Thinking en Think, en mi escuela. Este es un hospital que construyó GE, es una cámara donde le hacen resonancias magnéticas a los niños y terminaron convirtiéndolo en una experiencia como de una cámara donde entras en un cuento de piratas para que los niños no sintieran miedo. Es increíble pues los beneficios que ha tenido. Esta es una linterna diseñada también a través de Design Thinking en países muy pobres de África, a través del uso de tecnología solar. La siguiente, porfa. Esto es una bicicleta que se utiliza para distribuir agua en la India, en poblaciones donde no podría de otra forma ser transportada los bidones. Esto es, por ejemplo, un carrito de supermercado, mucho más cómodo para hacer las compras. Y tuvo también todo un tema de Design Thinking y de diseño. La próxima, porfa. La siguiente. Y ya para terminar, para los que están curiosos con el tema, hay muchísima información sobre el Design Thinking en las librerías, en las bibliotecas, al estilo tradicional para los que todavía compran libros, pero también obviamente digitales, y muchísimas publicaciones que están disponibles en la web para el que le interesa el tema. Todos los libros, todos son muy interesantes, son muy buenos y se los recomiendo. Y hay uno también en particular para los que están enfocados en generar impacto social, como es mi caso, que hay una publicación muy interesante del Rockefeller Foundation que hizo video también Tim Brown con su equipo, que se llama Design for Social Impact, que es una guía de cómo usar el diseño centrado en lo humano o el Design Thinking para crear impacto social. Así que espero que al menos algunas ideas que puedan implementar les queden, o al menos la curiosidad de entender un poco y usar más el Design Thinking en su día a día. Muchísimas gracias y a la orden.